disertante de la ingeniera agrónoma de la Universidad de Buenos Aires, Miriam Kaufmann. Ella desarrolló su actividad profesional en el área de la didáctica de las ciencias, diseñó y coordinó el proyecto Huertas Escolares de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto Entre Facultad y la Escuela, una propuesta de la Facultad de Agronomía para alumnos del nivel inicial, primario y secundario. Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y el proyecto ¿Qué comemos?, desarrollado en la Escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Lanús, provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Miriam, gracias por aceptar nuestra propuesta, por compartir tus conocimientos y poder brindar nuevas oportunidades en nuestro desarrollo, ya sea como profesionales de la educación. Así que, bienvenida. Bueno, muchas gracias ante todo por invitarme y por estos momentos tan enriquecidos que estamos pasando, poder estar de alguna manera presente. Entonces, cuando Federico me comentó desde los inicios que iba a hacer el Congreso y después cómo se fue reformulando, yo pensé que lo que podía ser interesante compartir con ustedes es cómo fue mi trayectoria profesional, lo que tuve que ir aprendiendo, este camino no recto que yo hice desde la agronomía a la didáctica de las ciencias, y bueno, y qué es lo que hoy en día estoy pensando y haciendo al respecto. Entonces, soy ingeniera agrónoma de título de grado, y en los comienzos yo empecé trabajando en el campo. A mí me gustaba entender el funcionamiento del pastizal y el funcionamiento del pastizal en interacción con los animales, que es lo que hacemos los agrónomos. Pero bueno, en aquel entonces no era posible para mí quedarme en el campo, y había tenido la suerte de viajar a España y conocer las granjas escuelas donde los chicos van durante una semana con su maestro a aprender tareas campestres. Entonces vine con la idea de yo quiero hacer una granja escuela porque a mí me gusta enseñar. Yo me recibí de agrónoma, pero lo que a mí me gusta es enseñar. Entonces, tuve la suerte que Hilda Weisman, mi maestra en el mundo de la didáctica, me llamó allá en el 87 para ver qué de todas las actividades que yo hacía con los chicos en el campo se podían hacer en la ciudad, y así fue que nació, de la mano de Claudia Serafini, que fuimos compañeras de la facultad, el proyecto de huertas escolares en el año 87 y que sigue en pie. Éramos dos agrónomas en aquel entonces, puras y duras, nada que decíamos, ¿y cómo se enseña? ¿Y cómo preparamos una clase? ¿Y cómo organizamos todo esto? Así que mis comienzos fueron esta gran primer pregunta, y yo, ¿cómo transmito lo que a mí me gusta saber y entender? Entonces, bueno, fueron varios meses de trabajo de la mano de Hilda, donde pudimos ir definiendo en cada una de las etapas qué actividades para abordar qué contenidos, pero una primera gran pregunta que nos hicimos, que hoy en día la puedo formular del siguiente modo. No sé si alguna vez todos ustedes, estudiantes de profesorado, profes de ciencias naturales, se preguntaron cuál es el objetivo de enseñar ciencias naturales en la escuela. Y es una pregunta que me hago desde que entro al jardín de infantes con chicos de 4 hasta quinto año de secundario. Ya cuando trabajamos con profes de la universidad es diferente. Entonces, lo que yo me digo, y hoy en día lo refuerzo en una interacción cercana que estoy teniendo con mi nieta de 2 años, es que lo que pretendemos es correr telones del mundo.
ir abriéndole puertas y poniendo palabras a los elementos del mundo natural, que es lo que yo sé y que es lo que a mí me gusta saber y transmitir, palabras al mundo con el cual los chicos interactúan en su cotidianeidad. Poner palabras, hablar, ayudar a hacer preguntas. Yo, por ejemplo, ahora salgo a caminar, salíamos en cochecito, y, y yo le iba hablando a mi nieta de las cosas que yo veo. Yo veo unas montañas altas, yo veo unos árboles, veo una piedra, veo un caballo. Y ahora, cuando vamos caminando, ella me dice, no sé, cosas que a través de mis ojos yo le pude ayudar a ver. Entonces, me parece que es importante eh, tener en claro para qué estamos planteando cada una de las actividades que diseñamos en función de los contenidos que tenemos que enseñar. Y no dejarnos de hacer esta pregunta. Entonces, lo primero que quiero contarles es el recorrido que hicimos con las huertas escolares en los 21 distritos de la ciudad de Buenos Aires. Así que hemos tenido diversidad de situaciones edilicias, de terrenos, vecinos a la escuela, baldosas que se han levantado en patios. Una huerta no es una huerta urbana escolar no es una huerta del campo, entonces en maceteros, en bidones de 200 litros cortados a la mitad. Eh, la huerta escolar tiene como objetivo ayudar, ser una herramienta para ayudar a enseñar contenidos de las ciencias. No produce verduras para el comedor, no, no es un lugar para no tocar porque, no, es un laboratorio al aire libre, que es como donde yo sé enseñar. Entonces, eh, y también ese es un primer punto. Y que haya una huerta en una escuela es una decisión que tiene que ir de la mano del equipo directivo, del personal de maestranza, digamos, es un proyecto que barre a todo el colegio, ¿no? Porque a veces los chicos entran con los pies embarrados, entonces si la directora no está firme en que esas huellas después se van a limpiar, empieza a haber unos tironeos que nos dificulta el trabajo. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos cuando empezamos a trabajar en la huerta con chicos urbanos, que no van a hacer las mismas preguntas con chicos de ámbitos rurales, es, ¿qué es una huerta? ¿Qué es una huerta? Entonces es una pregunta, y este es un punto que también me parece importante señalar, es que hacer preguntas que no salteen la obviedad. Que si para mí es obvio que es una huerta, vamos manos a la obra, empezar la huerta. Pero cuando les preguntábamos a los nenes, ¿y qué es una huerta? Vamos a hacer una huerta. ¿Y qué es una huerta? Una puerta, le sonaba a puerta. Entonces, primero que nada, poder poner en palabras nuevamente qué es este proyecto en el cual nos vamos a embarcar. A veces nosotros damos por obvio más cosas que la que los chicos saben, incluso algunas palabras que me sorprendí en primer año de la escuela de mi hija, tenía que hacer una tarea y me pregunta, mami, ¿qué quiere decir caracterizar? Tenía que caracterizar algún elemento, alguna cosa. Entonces, me parece un punto a señalar en ciencias naturales y supongo que en tantas otras áreas del conocimiento. No dar por obvio lo que es obvio para uno. Entonces, una vez que acordamos entre todos qué es una huerta, otro punto importante de la ciencia es dejar registrado y no depender de la memoria. Entonces, con dibujos, con fotos,
con palabras escritas, un cartel que queda pegado en la pared y todo el grupo sabe que vamos a hacer una huerta, que es un lugar donde se cultivan verduras para consumo humano. El segundo paso, la segunda etapa que entonces nos lleva a la concreción de una huerta es ir a conocer ese lugar que previamente el maestro con los directores decidió que es lo que se va a destinar para la realización de la huerta y ver si cumple con los requisitos que las plantas tienen para poder vivir. Si le da el sol, si hay una fuente de agua, si no entran gatos, si vemos que hay hormigas caminando, si está protegido, qué orientación tiene. Y nuevamente recurrimos al registro. Y este es un punto también importante, que la huerta es un lugar donde se hacen nacer seres vivos, que en este caso son plantas, que cuando trabajo en el jardín, por ejemplo, que les gusta tener también animales de mascota, es igual tener una huerta que tener una tortuga, que tener una jaula con pajaritos. Tenemos seres vivos y tenemos que poder generar aquellas situaciones que faciliten los requerimientos que los seres vivos tienen para poder vivir. Entonces, en la pecera viene el especialista en peces y ve que si son peces tropicales o peces de agua fría. En la huerta tenemos que ver si ese suelo es apto para el cultivo, ya mencioné si hay sol, si no entran los gatos a hacer pis porque se nos queman las verduras. Entonces, un punto importante, vamos a hacer nacer seres vivos, en este caso plantas, y nosotros somos los responsables de proveerles lo que necesitan para poder vivir. Entonces, también queda dibujado otro cartel en la pared porque nos importa tener un registro del proceso que se hace y del tiempo que se tarda para poder disponer de alimentos, que la huerta no nace hecha, que las plantas no están listas para cortar y comer. Entonces, una vez registrado esto, la siguiente etapa es la preparación de la cama de siembra. Empezar a trabajar con las palitas, con las palas, depende de la situación que tengamos, o rellenar con tierra negra, si se comienza con este trabajo. Y es una etapa que yo le destinaría, la experiencia no fue diciendo que si empezamos en el mes de marzo hasta que empiezan las clases, empezar con la huerta en abril, hasta las vacaciones de invierno, darle posibilidad a los chicos de amasar la tierra, de poner las manos adentro de la tierra y que encuentren bichos y que se pregunten, ¿y la tierra quién la hizo? Me encanta cuando viene esta pregunta, porque entonces es una de las posibilidades que tenemos para trabajar que las cosas no nacen así, que acá hubo unos procesos larguísimos de formación del suelo. Entonces, lo formulamos más sencillo o con más complejidad en función de la edad que tienen los nenes o los alumnos, digamos, para incluir al grupo completo de 4 a 5º año. Desde roca rota y raspamos una piedra con los chicos chiquitos o trabajamos el proceso de formación de un suelo más cercano a cómo los agrónomos aprendemos este proceso. Y otra pregunta interesante que nos suelen hacer los chicos es ¿de qué está formado este suelo? ¿Qué es lo que tiene? Porque ellos cuando amasan ven que hay palitos, y encuentran bichos muertos, y encuentran raíces, y encuentran cosas. Entonces, ahí invitamos a hacer un experimento para trabajar la composición del suelo, que es
desmenuzar una muestra de suelo, colocarla en una botella de agua, más o menos que quede un cuarto de la muestra de suelo, y la llenamos con agua y sacudir, y después dejar de cantar. Entonces queda abajo la parte más pesada, la fracción mineral, y se va dividiendo en arena, que son las partículas más gruesas, limo, las medianas, arcilla, y es una muestra que solemos elegir para que se vean bien diferenciadas las capas de la fracción mineral, y arriba se ven palitos, bichitos que están flotando, fracción orgánica. Fue muy lindo cuando trabajamos con una maestra de sala de 5, cómo se le ocurrió, nosotros queríamos que esto se grafique, que quede graficado de qué está constituido un suelo. Y entonces dibujamos el gráfico de tortas, como aprendimos en la facultad, 50% fracción mineral, agujeros ocupados por agua o por aire, y una pequeña fracción de materia orgánica. Y entonces ella se le ocurrió compararlo con los ingredientes de una torta. Entonces, lo que más hay en la elaboración de una torta es harina, tiene menos leche, tiene unos poquitos huevos y a lo mejor un poquito de manteca. Entonces, encontrar de qué manera registrar lo que se hace, estos dos puntos para mí son fundamentales, porque a veces encuentro que en la escuela se hacen muchas cosas, se habla poco de lo que se hace, y se registra menos aún. Entonces, encontrar los modos de poder hablar y de poder registrar aquello que se hace y que se dice es uno de los elementos importantes de la ciencia, no depender de la memoria, sino que quede escrito de algún modo para poder reformular, para poder volver a pensar, para poder decir hay que buscar otro camino. Entonces, cuento esto del registro del gráfico de torta porque me pareció un precioso modo que encontró esta maestra para poder facilitar. No es que a los chicos les es fácil entender un gráfico, pero es un proceso que vamos construyendo. Así que esta etapa de la preparación de la cama de siembra nos lleva muchísimo tiempo, a los chicos les encanta y hay muchísimas cosas para enseñar. Y el paso que sigue, que también es riquísimo, es la siembra, que previamente trabajamos en el aula. ¿Qué es esta parte tan rara y tan diferente al resto de las partes de las plantas, ¿no? Las semillas. ¿Qué son estas semillas? Que yo pongo una semilla. ¿Qué tiene una semilla para que a partir de una semilla nazca una planta, ¿no? Entonces nosotros trabajamos la estructura interna de las semillas. Preguntamos previamente qué se imaginan que hay adentro, por qué de una semilla nace una planta y no de una piedrita nace una planta, o de no sé, de un lápiz nace una planta. Entonces, este es también un lindo ejemplo de cómo hay aproximaciones a las formulaciones de los contenidos, que no necesariamente son las que la ciencia dice en su máximo nivel de complejidad, que yo iba a mis compañeros de la facultad y les pedía, decime cómo hoy en día se explica el proceso de germinación. Entonces, el proceso de germinación, como explican los fisiólogos, no es la manera en la que voy a transmitir por qué nace una semilla, y qué es lo que tiene una semilla dentro, pero sí, no es incorrecto decir que una semilla adentro tiene una plantita preformada. No es la mejor formulación, pero algo adentro, alguna vez los chicos podrán decir, tiene una información genética para hacer rabanito, o para hacer lechuga, o para hacer perejil, y no otra cosa. Pero con los chicos entonces abrimos las semillas, ponemos en beber semillas grandes de habas,
porotos, los porotos más grandes, los embebemos, los abrimos y trabajamos la estructura interna de la semilla. Entonces, que todas las semillas tienen un tegumento, que todas las semillas tienen un endosperma y que todas las semillas tienen un embrión, ¿sí? A partir del cual, a partir de todo eso, nace la nueva planta. Y otra cosa interesante que hacemos con el trabajo de las semillas es trabajar la diversidad. Este es un contenido que a mí me parece importante trabajar, volviendo a esta idea de caracterizar a algo. ¿Qué significa caracterizar? Entonces, todas las semillas tienen en común las mismas partes, pero las semillas son diferentes. Y trabajar qué es lo que diferencia un elemento de otro, qué es lo que hace que una semilla de rabanito sea diferente de una de perejil, qué es lo que hace que un pino sea diferente de un molle, qué es lo que hace que una planta de lavanda sea diferente de un agapanto, ¿sí? Todas son plantas, tienen en común, y esto también entonces lo puedo formular desde el máximo nivel de complejidad, son seres autótrofos porque fotosintetizan, o puedo caracterizarlos a partir de características externas. Puedo decir, separar, son árboles, hierbas o arbustos, dentro de las hierbas tiene un verde más oscuro, un verde más claro, encontrar en función de la edad de los chicos cómo otorgarle atributos a cada elemento que le dan identidad, que lo hacen ser quien es y lo diferencian de otro. Eso es caracterizar. Y no siempre me parece que es un punto que quede claro. Y para eso también me peleo con mi hija que estudia biología, para que sirven las taxonomías, la necesidad que tenemos, que tiene el hombre de poder ordenar la diversidad que hay en el mundo y en la vida. Entonces, bueno, en la escuela vamos haciendo aproximaciones. Una vez que sembramos, trabajamos con los chicos chiquitos, hay que trabajar previamente porque las semillas son muy chiquitas, entonces trabajamos antes en el aula, y una vez que sembramos, nos preguntamos qué le pasa a una semilla una vez que está en la tierra. Y a mí me gusta muchísimo porque acá sí utilizamos el mismo concepto que usan los fisiólogos, es la semilla está dormida, su estado fisiológico es el de dormición y que solamente la despierta el agua. La semilla se despierta porque entra en contacto con el agua. Si hay luz o no hay luz, le es indiferente. Algunas especies se estimulan con la presencia de luz, otras especies se inhiben con la presencia de luz, pero el factor que desencadena el proceso de germinación y despierta las semillas es el agua. Entonces acá viene el bien amado germinador, que por supuesto hacemos, pero entonces lo que nosotros, la vuelta de tuerca que intentamos darle es poner a germinar distintas especies en el mismo día y medir ritmos de germinación, cuál germina. Por supuesto, teniendo en cuenta cuando armamos estos experimentos, teniendo en cuenta qué variable es la que queremos medir. Si cuál es la semilla que germina más rápido, tenemos que regar con la misma cantidad de agua, tienen que estar en el mismo lugar, si dentro del ropero, debajo de la ventana, debajo de un estante, porque si no los chicos van a decir, no, señor, profe, esa la regamos el doble, por eso germinó antes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo armamos los experimentos para saber qué variable es la que estamos midiendo. Y por supuesto ponemos la germinación adentro del ropero para que los chicos,
romper con esta idea que decía, las plantas necesitan sol, tierra, agua para crecer. Y acá les decimos, la semilla, que es una parte de la planta, no necesita sol. Una vez que aparecieron las primeras hojas, que se cayeron los cotiledones, y ahí se trabaja en función de la edad, la toma de nutrientes y por qué con el agua y con el endosperma los cotiledones tuvieron los nutrientes necesarios para crecer. Ahí cada uno decide hasta cuánto y cómo lo trabaja. Pero sí o sí, una vez que salen las primeras hojas, si no hay sol, no hay vida. Se acabó. Y ahí sí ponemos, entonces, los, con la misma cantidad de agua regamos, vamos con goteros para que no nos digan, no, la del ropero la regamos menos, por eso se murió, profe, armar los germinadores y, bueno, controlar las variables. En la huerta, a campo, este es un punto también interesante, ¿no? Hay que esperar, hay que esperar. Y los chicos tienen prisa porque las cosas ocurran. Entonces, lo que nosotros fuimos organizando entonces hacer todo este trabajo de preparación de la cama de siembra y el trabajo con las semillas y qué es lo que le pasa a una semilla, lo hacemos antes de las vacaciones de invierno y el primer día después de las vacaciones de invierno, en situaciones de normalidad, es cuando sembramos. Y sembramos especies que didácticamente no son útiles, eh, a nosotros nos sirve poner alguna planta de raíz, entonces sembramos zanahorias y que cumplan su ciclo en el ciclo lectivo. Lechuga, perejil, que nos gusta porque es lenta, entonces germina siempre última. Rabanitos ponemos por la velocidad de germinación, no porque a los chicos les guste tanto comer, porque les pica. Acelga. Cada uno tiene que saber y elegir qué plantas le son útiles para trabajar en el tiempo que el ciclo lectivo permite. A mí me gusta sembrar en el mes de septiembre zapallo para que en marzo del año siguiente, primero que nos deje cubiertos los tablones o los canteros con las plantas de zapallo y no se nos reseque la tierra con el sol. Y además me gusta empezar el año cosechando zapallos o calabazas. Después de la etapa de siembra es la alegría de ver germinar a las semillas que nosotros pusimos y registrando nuevamente, este es un nuevo registro, como sembramos todo el mismo día, en qué momento comenzó a crecer cada una de las especies que nosotros pusimos. Y otro registro que hacemos es empezar a cuantificar las medidas, que puede ser con cuánto mide con una virome o si ya manejan los centímetros o los metros, poder registrar y ir midiendo ritmos de crecimiento de las distintas variables. Durante la etapa de crecimiento y desarrollo de las plantas, también la cantidad de cosas que se pueden trabajar son enormes. Una de las que se me ocurre que es interesante es el concepto de yuyo o maleza, como es un concepto relativo, porque una planta del jardín, si me viene al cantero donde están creciendo las lechugas, yo la voy a sacar porque se genera esta competencia por espacio, por luz, por nutrientes. Entonces, me gusta subrayar que no son conceptos absolutos, que algo no es un yuyo
siempre. Hay yuyos que comemos, hay yuyos que tienen principios medicinales, digestivos, eh, eh, que no es taxativo ese concepto. Pero el concepto de competencia que se nos da, como los chicos siempre nos encuentran en esos puntos difíciles, nosotros siempre trabajamos con huertas orgánicas, salvo la aparición de las hormigas. Y entonces ahí sí usamos un granulado, un sebo tóxico para que las hormigas se lleven a su hormiguero y no nos coman las plantas que nosotros queremos comer. Entonces ahí reforzamos esta idea de que estamos compitiendo por este alimento. Porque si no nos dicen, si nosotros no matamos esto, si nosotros no matamos lo otro, si no, ¿por qué a las hormigas sí? ¿No? Entonces esa es una decisión que tomamos. Y cuando llega el momento de la cosecha, es un momento precioso de decisión, bueno, primero de enseñarles cómo se cosecha en función de la parte de la planta que se consume. Las zanahorias las arrancamos, las lechugas vamos cortando las hojas más grandes y dejamos que sigan creciendo. Las frutillas, que es otro cultivo que a los chicos les encanta y que nos cumple el ciclo, alcanza a fructificar, comprando plantines antes que se terminen las clases, cosechamos un fruto. Entonces, distintas maneras de cosechar. ¿Qué quiere decir cosechar? También es una palabra que no es obvia. Cuando le decimos, vamos a cosechar, y ellos no saben qué es lo que vamos a hacer. Y nosotros muy contentos. Entonces, refuerzo. En particular, en el jardín de infantes, me parece que hace falta poner palabra a lo que se hace, hablar de lo que los chicos están viendo que ocurre. Otra anécdota con mi nieta. Vamos al río y tiramos piedras, y yo digo, piedras que se hunden y palitos que flotan. Después ya llegará el profe de física que le podrá explicar por qué, pero esto es algo que juega conmigo a los 2 años y ve, y ella también elige después cuando va a buscar qué es lo que tiene ganas de tirar al río. Entonces, pongamos palabras, hablemos. Necesariamente tenemos que tener nuestro libreto, tenemos que haber decidido y estudiado y sabido para poder acompañar a los chicos y correr estos telones del mundo. Correr estos telones del mundo. Cuando la huerta, no siempre llegamos a un buen fin. Mencionaron en mi presentación una experiencia en una escuela de Lanús con chicos de zonas marginales que, llegado el caso del germinador, llegaban las vacaciones de invierno y una nena se puso a llorar cuando dijimos, ¿quién se lleva los germinadores? Y levantaban la mano porque había que seguirlos cuidando hasta que volviéramos al colegio. Una nena lloraba, lloraba, lloraba y nos contó que ella no tiene ventanas en su casa, entonces que ella no podía llevarse plantas a vivir. Entonces, en el barrio, en esta escuela del partido de Lanús, lo comento simplemente porque no siempre es fácil y no siempre se logra. No lográbamos hacer nacer plantas. El predio de la huerta estaba en el patio del colegio y por más que poníamos piolines o tratábamos de hacer alguna valla que separara el lugar de juego de la pelota, los chicos venían y pisoteaban y no lo logramos, no lo logramos, no lo logramos. Entonces, al año siguiente propuse al equipo directivo armar un vivero, a ver si con una separación física eh, eh, podíamos hacer nacer, que me parecía importante para estos chicos de poca palabra, de mucho lenguaje corporal, de mucho empujarse, bueno,
me duele describirlo, para mí era importante hacer nacer cosas. Este, y entonces armamos un vivero, no para hacer huerta, sino para el cultivo de árboles. Entonces salimos a juntar semillas a un parque que había cerca, fuimos a visitar un vivero comercial, para ver cómo eran los pasos que se siguen. Y a mí me emocionó también estos resultados imprevistos, que una nena se acercó y me dijo, esto era primaria, señor, cuando yo sea grande quiero trabajar en un vivero. Eh, y a mí dije, me gané el año, que contemple que ella es capaz, que ella puede trabajar, que este es un modo que le puede, un modo para vivir, no sé, me sentí sumamente gratificada. Intentamos, los árboles sí pudieron nacer, con algunos chicos fuimos haciendo subgrupos para poder manejarnos mejor, y terminamos en la cocina. Terminamos en la cocina porque había que salir del aula. Y en este caso no me fue fácil el aire libre, que es mi aula. Y ahí empezó el trabajo en la cocina, que tuve mis comienzos por un material que escribí para la Fundación Bungeibón, para escuelas rurales, que ellos apadrinan en aquel entonces 700 escuelas rurales, un material que se vino a llamar Dimes y Diretes de los Alimentos. Y entonces eso me fue llevando un poco más al mundo de la cocina. Y el trabajo en la cocina es riquísimo también, desde preguntarse por qué comemos, por qué comemos las personas, por qué no comemos todos lo mismo. Eh, y ahí me gustó mucho en un curso que hice de antropología alimentaria, la frase con la que comenzó el curso, que desde que el hombre descubrió el fuego, transformó los alimentos en comida. Ese fue mi disparador para decir, efectivamente, no comemos todo lo mismo por cuestiones económicas, culturales, los chinos comen perros, nosotros comemos vaca, quienes no comen esto, aquello. Entonces, lo, lo difícil del trabajo en la cocina en el mundo escolar es la dinámica de si esa cocina está disponible, si prepara comidas para los chicos al mediodía, si íbamos después, quién se hace responsable, si algo pasa. Entonces, no es sencillo. Entonces, bueno, trabajamos en el aula o en la sala, nos arreglábamos como podíamos y cocinamos muchísimo. En función de la edad de los chicos, estrujábamos la actividad para trabajar, que es una receta como instructivo, que tiene dos partes, que tiene unos ingredientes, que tiene un procedimiento secuenciado de pasos que hay que seguir. Eh, y aquí este tema lo voy a retomar en las actividades que desarrollamos acá en la sierra. Entonces, para cerrar el trabajo en la huerta, agrego, en Lanús trabajamos también en una escuela de no videntes y disminuidos visuales, que yo en mi primera reunión le dije a las maestras, yo tengo experiencia de trabajo en la huerta, ustedes tendrán que poner lo suyo con las capacidades de sus alumnos, que yo no las sé. No les puedo explicar lo emotivo y lo rico y lo provechoso que fue el trabajo en esa escuela. Los chicos nos identificaban, íbamos 4 de mi equipo,
2 varones, era importante que hubiera varones, y sembramos y trabajamos y cosechamos y tuvimos una experiencia riquísima. Así que la huerta, profes de ciencias naturales, es una herramienta sumamente útil para enseñar y ayudarles a los chicos a aprender. Contenidos de todas las áreas. La verdad que las centramos en las naturales, pero en el jardín, lengua, matemática, así que sumamente rica. La recomiendo. Y ahora mi otro periodo profesional al aire libre completo. Son chicos que vienen de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires por 5 días, bastante parecido a mi sueño inicial. Y entonces definimos previamente con los profes y con los responsables de viaje qué actividades son las que ellos pretenden dentro de nuestra posibilidad que hagamos. Y yo les quiero comentar 3 en particular. Una es la de la cocina. Entonces, estos sí son chicos de secundaria. Organizamos un concurso televisivo de cocina, cualquiera de estos que ofrecen. Entonces ponemos sobre una mesada los ingredientes, la receta es de una carbonada, entonces ponemos los ingredientes, carne, verduras, los ingredientes que los chicos necesitan, ingredientes que no necesitan, utensilios que no necesitan, y repartimos las recetas y toco el silbato. Lo llamativo, entonces, es la no lectura que se hace. Los chicos no leen o leen de una rapidez tan rápida que se llevan, que después se acercan y me preguntan, pero profe, ¿el arroz dónde va? No sé, lee. Y en la receta no hay arroz. O si dicen gramos, pero me dice, ¿pero cuántos gramos? Le digo, no sé, lee como te dice. Y las indicaciones están en tazas. Entonces, lo riquísimo de una actividad de cocina es, en cuanto a los ingredientes, primero la interpretación de ese instructivo, como estar en un laboratorio y tener que seguir unos pasos para realizar cualquier experimento. ¿En qué unidades están expresadas los ingredientes? La secuencia de pasos. No pueden cortar si primero no pelaron o si tenían que sacar la semilla y pusieron entero. Bueno, muy rico, y también digo, vale la pena trabajar en la cocina. Con chicos de secundaria tuve una experiencia previa, creo que por eso me animé, cuando en mis épocas mozas era más valiente, cuando en el gobierno de la ciudad se crearon 5 escuelas de enseñanza media. Yo llevé adelante un taller de consumo. Y entonces eran chicos que habían repetido, chicos que ir a la escuela no era lo que más les gustaba, entonces no era sencillo cautivarlos. Y bueno, yo iba con mi olla y mi palo mi cuchara de madera, dando las indicaciones, y después lo gratificante que fue, porque es elaborar un producto que, eh, que ellos valorizan. Entonces, ensayaban cuando yo iba a evaluar el taller de cocina, de consumo. Y entonces, entre todos íbamos a probar y decidir. Los profes me contaban que los chicos practicaban en su casa antes de venir al viernes de 6 a 9 de la noche, que era el horario de la escuela. Eh, salir del aula, salir del aula hace falta. Acercarse a las cosas de la vida para enseñar cosas de la vida hace falta. Entonces, esta es una de las actividades ricas que hacemos. Tienen que hacer una carbonada
con leña, con fuego, tienen que juntar leña y les repartimos los discos, es a la noche, y, y bueno, y cuando voy pasando por las mesas, los chicos dicen, che, nos tenemos que esforzar porque esto es lo que vamos a comer. Entonces, darles valor, sentirse capaz, en particular chicos adolescentes que uno no sabe con qué asuntos andan en cuanto a su autoestima y en qué momento de su adolescencia están pasando. Entonces, ellos van a comer lo que ellos están cocinando, así que hay que esmerarse. Y ni que hablar de toda la cuestión de grupo que se da, quién lidera, cómo se comparten. Cada uno tiene 4 cuchillos y hay 10 chicos por grupo, cómo se lo reparten, cómo manejan el tiempo. Así que bueno, una gran cantidad de cosas. Otra actividad que a mí me parece importante, sobre todo para chicos urbanos que hacemos ahí, es un orientatlón. Como las carreras que se hacen en el deporte, les damos un mapa. Algunos testigos tenemos repartidos palitos con indicaciones debajo de un tabaquillo, debajo de un puente cerca de un arroyo. Algunos les damos pistas como una búsqueda del tesoro y otros tienen las curvas de nivel y tienen que ir con brújula, se tienen que orientar con brújula para el norte, para el sur. Entonces yo digo, los chicos urbanos, nosotros, si viajamos en colectivo o si viajamos en subte o de algún modo vemos que está el negocio tal o que y sabemos que faltan 3 paradas y nos bajamos. Cuando estoy en la sierra o cuando estoy en cualquier lugar, hay que poder desarrollar, y a mí me parece importante tener como referencia los puntos cardinales y saber para qué sirven. No solamente para qué sirven para saber dónde estoy, sino que acá en el hemisferio sur decimos vamos a plantar en la ladera norte porque la ladera sur no recibe sol nunca. Un poco ubicarnos espacialmente me parece que es un elemento que también vale la pena trabajar con los chicos. Y el otro que a mí me preocupa en particular es el relativo a problemáticas ambientales. Como yo creo que la escuela está bastante alejada de la vida y que algunos temas no hacen carne en los chicos por cómo está estructurado el sistema, por cómo las cosas se fueron dando, no sé, que las problemáticas ambientales o nuestra relación con el ambiente, una vuelta en unas jornadas acá en Villa General Belgrano, yo me animé a decir, para mí la relación que los ciudadanos urbanos tienen con los recursos de la naturaleza es a través de las facturas que se pagan. Me preocupo más por cerrar la canilla del agua cuando empezó a aparecer una boleta del agua que hay que pagar, o apagar la luz porque la luz se puso cara. Pero ¿de dónde viene la luz? ¿De dónde viene el agua que tomo? ¿Quién? El gas, acá que pagamos gas envasado, hay muy poca relación de los chicos con el mundo. Entonces, la formulación de las cuestiones ambientales queda como algo de fuera, que lejos mío. Eso a mí no me toca. Entonces, cuando vienen los chicos a la sierra, y estamos en un lugar aislado y caminamos hacia el arroyo San Javier, que es el que se canaliza y que da la energía a una turbina para generar la electricidad, ahí con los profes de geografía les digo, muchachos, acá está el elemento de la naturaleza que porque el hombre lo comienza a manejar se transforma en recurso. Ahora es un recurso natural y dejó de ser simplemente el arroyito San Javier. Entonces, cuando los chicos tienen la posibilidad de interactuar y estar de alguna manera más cercana con el mundo natural,
es más fácil y es un camino menos duro o menos teórico, que se vinculen y que puedan entender, por ejemplo, la invasión de los crataegus en las quebradas de Tras la Sierra, y que esas plantas invasoras son un problema de este ambiente. Eh, los helechos arborescentes son un problema de este ambiente. La plantación de pinos ahora con esta sucesión de incendios que hemos tenido son un problema ambiental. Cómo nosotros nos vinculamos con el ambiente y nos sentimos parte de eso, me parece que es una de las falencias que la escuela tiene porque quedó alejada de la vida. Eh, mi enseñar al aire libre y mi pasión por transmitir lo que a mí me gusta es otro punto que me gustaría compartirles. Elijan de la infinitud de cosas lo que a ustedes les genera. Mirá un cóndor, ¿no? Este, que da igual si trabajo los requerimientos de un ser vivo con el rabanito que con los dinosaurios. Si al rabanito no le doy lo que él necesita para crecer, le va a pasar lo mismo que al dinosaurio que desapareció del planeta. Elegir lo que a uno le gusta, lo que uno con pasión puede transmitir y salir del aula. Es mi, mi consejo a esta etapa de abuelitud de mi vida. Les agradezco y esto es lo que me parece importante compartir de mi vida profesional y bienvenidas las preguntas o comentarios que me quieran hacer. Gracias, Miriam, realmente muy interesantes tus experiencias de huerta, de cocina, la de orientación y problemáticas ambientales. Realmente creo que todos los que estuvimos escuchando fuimos recordando a lo mejor algunos trabajos que también nosotros vamos haciendo al aire libre, o tomarlo como una propuesta para los próximos años, ¿no? Cuando termine este tiempo de pandemia y podamos salir y disfrutar. Bueno, les pido que a todo aquel que quiera hacerle alguna pregunta, pide la palabra por el chat y activamos el micrófono. De igual manera, Miriam, te comento que acá en el chat, por ejemplo, el profesor Adrián Galfrascoli dice, qué grato verla después de haber leído sus libros. El otro tema es también qué bueno que lo diga, que la huerta no suple el Estado, ¿no? Porque muchas veces se toma como que es la huerta para suplir alguna deficiencia o algo que tenga que ver con el Estado, sino al contrario, promover, interactuar con el ambiente y abrir, exactamente, abrir mente. Bueno, Eso, también... discúlpame, creo que fue por el año 88, tuvimos una reunión los coordinadores de huertas, de todos los proyectos de huertas que había del gobierno de la ciudad, de la MUNI en aquel entonces, y entonces nosotros nos diferenciamos de las huertas barriales, de las huertas comunitarias, de Pro Huerta, del INTA, que nuestro proyecto de huertas escolares es para enseñar. Si para que los chicos entiendan que una semilla se transformó en planta y no quedó ahí abajo, no está ahí profunda, hay que arrancar toda la planta de perejil, adelante con los faroles, arrancamos toda la planta de perejil porque nos importa que puedan con esta actividad entender una de las tantas transformaciones que hay en el mundo vivo. Sí, me gustó mucho una frase que vos utilizaste, que era hacer nacer cosas, ¿sí? En la huerta. Y realmente, por ahí vamos a plantar o vamos a hacer una huerta y no ese disparador que a los chicos le puede despertar interés, ¿no? Bueno, dice muchas gracias, muy clara. Gracias por compartir las experiencias. Todos se están escribiendo en el chat. Sí. Interactuar con el medio enriquece los contenidos y los hace significativos, de Dayana Espiciuco. No sé si alguien quiere... Acá. ¿Cuál es el lugar donde está en Villa General Belgrano? Paulina Ferrone pregunta.
No, yo no estoy enseñando en Villa General Belgrano. En Villa General Belgrano voy a hacer las compras. Ah, Yo enseño en San Javier, en la estancia La Constancia. Margarita Oliva dice, ¿qué bibliografía nos recomienda para trabajar huertas? Yo tengo un libro de novedades educativas que está esta secuencia de etapas que yo le sugerí. Para cuestiones técnicas, el material de Pro Huerta del INTA es excelente. Para cuestiones didácticas, yo les recomiendo mi librito. Se Bueno, llama Huerta Escolar y Familiar de Novedades Educativas. Adriana Frascoli pregunta, quisiera saber si así existe algún lugar donde podemos descargar los recursos de huerta para el nivel inicial, algún PDF, por ejemplo. No sé si vos No nos lo puedes, sé. no, si nos puedes No, facilitar. no, sí, no, no. Un material que sí, claro, no de huerta, pero sí otro material que escribí que está en la red es Animales nocturnos y aves de la ciudad. Son dos materiales que escribimos con Claudia Serafini para el proyecto Maestro más Maestro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y eso está en la web. Y es también una preciosa secuencia de actividades para trabajar otra herramienta. Trabajar con... Yo quería escribir sobre las cucarachas de animales nocturnos. este, este proyecto Maestro más Maestro está liderado por el equipo de lengua, Mirta Torres, y nos convocaron para escribir un material que ayude a que los chicos tengan ganas de leer y escribir. Ese sí está colgado en la web, Maestro más Maestro. Sí, ahí Adrián compartió el link, me parece que es maestro más maestro, sí, perfecto. Ah, perfecto. Dice, las aulas abiertas te hace renacer la curiosidad, esto te permite tener más oportunidades de ser más creativo. Eso comenta Fernanda Aceguinolas, no sé el apellido, ¿cómo se pronuncia? Paula Magalí, para un proyecto que hice en mi carrera anterior como licenciada en nutrición, utilizamos el manual del INTA. Comenta por ahí. Ay, salí. Silvia. Sí, el INTA tiene excelentes materiales técnicos. Llamala. Salí. Miriam, buenas tardes. Yo te quiero hacer una consulta. Vi el librito de las aves, está muy lindo. Yo trabajo en una escuela rural, trabajo sobre un proyecto de aves y por ahí... Casi no te escucho. ¿Ahí mejor? Ahí mejor. Bien. Bueno, soy Florencia, docente del profesorado y también trabajo en una escuela rural en la cual tenemos varios proyectos relacionados con el ambiente y trabajamos mucho fuera del aula. También formo parte de Custodios del Territorio, que hay varios compañeros aquí, y te quería preguntar ¿por qué eligieron las aves? ¿Qué aportes nos dan a la enseñanza de las ciencias naturales? ¿Qué aportes? ¿O por qué las No aves? te Digo, pude escuchar. Un poquito más fuerte. A escribir. ¿Por qué elegimos ese tema? Claro, claro. Digamos, ¿por qué las aves que aportan, digamos, a la enseñanza de las ciencias naturales? Que son de contacto cotidiano, que no hay que viajar, que no hay que salir. Salen al patio y pueden poner comederos y pueden estudiar un ser vivo porque vino volando un pajarito. Pueden caminar por la vereda de la escuela. Pueden pedirle a los chicos que cuando salgan del colegio y caminan a su casa, presten atención a qué aves ven. Es un elemento de la cotidianeidad. Las aves encontraron refugio, cobijo, alimento, porque hay tantas palomas en una ciudad, hay
es por la cercanía y la facilidad que lo hemos elegido. Y lo que nos comentaron es que tuvo muchísimo éxito en los chicos para tener ganas de leer, que era el objetivo de este material. Lo mismo los animales nocturnos. Algunas curiosidades y otros con los que interactúas, como con las cucarachas o las polillas. Pero mira, me parece algo más que tuve la posibilidad de trabajar justamente. Las aves también te facilitan el trabajo de caracterización de un ser vivo. En el idioma cotidiano le llamamos pájaros y se dice, las aves son las que vuelan. Y vos le decís, pero el ñandú no, pero el pingüino tampoco. Entonces, este es un salto que la escuela también es responsable de hacer, y es el de enriquecer el conocimiento cotidiano de los alumnos. Entonces, el grupo de las aves a mí me abre una puerta enorme para trabajar. ¿Qué es lo que hace que un ser vivo sea ave? Entonces, tiene el cuerpo cubierto de pluma, tiene 2 patas, tiene un pico y nace de huevos. Hay 4 características que lo hacen ave. ¿El caballo es ave? No. ¿El pez es ave? No. Pero también nace de huevos. Entonces, empezás a hacer gráficos que hagan similitudes y diferencias y armás tus taxonomías que ayudan a entender el desorden del mundo o la diversidad que hay de lo vivo, con las características que te son útiles a vos en función de la edad de tus alumnos. Trabajé aves y peces con chicos de 5. Lo precioso que es, tenía unas cartulinas, habían encontrado unos afiches de algún museo. Ir al Museo de Ciencias Naturales con esta premisa, ver las características de las aves. Ir a un museo con una premisa y con vitrinas muy seleccionadas, si no los chicos se aburren. Entonces vamos a buscar a ver qué es lo que hace que algo sea ave. ¿Y por qué? O yo le puedo decir, ¿y por qué el ñandú es ave? Al revés. Entonces, nosotras elegimos ese tema por la facilidad. Así como seleccionamos las especies que ponemos en la huerta, porque de una como las hojas, porque de otra como la raíz, de otra como los frutos, y porque cumplen su ciclo vital dentro del ciclo lectivo, también es una elección didáctica. Voy a trabajar las aves porque están cerca, y no los tigres, o eso. Siempre vamos eligiendo de la totalidad que me facilita lo que a mí me gusta y lo que yo quiero enseñar. Eso con Claudia Serafini estudiamos casi toda la carrera juntas. Entonces digo, che, ¿con qué vamos a contagiar al otro? ¿Y realizan todos esos estudios transversalmente con otros espacios? Nosotros, durante el desarrollo de huertas escolares, nosotros siempre pusimos el énfasis en las ciencias naturales, pero de ahí sí dejábamos las puertas abiertas y en jardín de infantes las maestras después iban con las palabras y en el secundario poder hacer registros y poder cuantificar y poder medir. Digamos, nosotros nos centramos en nuestros contenidos, pero esto fue utilizado para un montón. Bueno, ¿alguien quiere participar? ¿Alguna pregunta más a Miriam? Podamos aprovecharla. Todos están muy agradecidos, Miriam, porque realmente muy clara, muy humilde. Te recuerdan de algunos talleres que hicieron con vos.
Oscar Frasca, por Mira. ejemplo, La Criolla, dice que es un taller con vos, así que te manda saludos y muy agradecido por esa experiencia. Bueno. Después dice una excelente charla. Sí, yo creo que todo lo que realmente nos enriquece, ¿no? Tus experiencias y y no olvidarnos de la problemática ambiental, que yo sé que vos la estás viviendo muy de cerca y es importante también cuidar a la naturaleza, ¿no? Así que valorar sobre todo lo que tenemos, ¿sí? No sé, ¿alguna preguntita más? Si no, damos por finalizado este momento de conferencias y de aprendizajes y de enriquecer todos nuestros contenidos, fortalecer, yo digo que nos permite fortalecer, afianzar nuestros contenidos y también poder enriquecernos de las experiencias que en este caso Miriam pudo compartir con nosotros, ¿no? Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, te agradezco de corazón. Yo estoy representando, pero somos un equipo de trabajo en la cual en este momento, por el tema de la pandemia, no pudimos hacer el congreso de forma presencial, pero sí, ya te invitamos para el año que viene, seguramente que vamos a poder hacer para que vengas a transmitir tus experiencias de forma presencial, ¿no? Pero Es cómo lindo no. este contacto y también para que conozca todo lo que también hacemos acá y que también vas a poder aprender, enriquecer también de Ustedes. esos aprendizajes, ¿no? Así que, bueno, yo quiero terminar con Gracias a ustedes. Bien, yo quiero terminar con una frase de Aristóteles que dice: en todas las cosas de la naturaleza hay algo de lo maravilloso, que me gustó. Y después, en todo paseo con la naturaleza uno recibe mucho más de lo que busca, ¿sí? Así que me parece importante para darle un cierre a esta jornada. Es así. Bueno, gracias a todos por su participación. Mañana hay otra charla, así que los esperamos. Y Miriam, un agradecimiento inmenso por tu predisposición. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto, estemos en contacto. Hasta Cualquier pronto. otra pregunta, Federico tiene mi mail, me escriben y con gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chao. Chao.